La batalla de Kojima, conocida por su pura brutalidad, a menudo se llama el Stalingrado del Este. Esta épica resistencia contra los japoneses evitó una catastrófica invasión de la India durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, el 15º Ejército japonés, liderado por el teniente general Ren Amutaguchi, lanzó la Operación Yugo. Su objetivo era capturar la región de Imphal-Kojima, abriendo las compuertas para una invasión a gran escala de la India. Los japoneses lograron aislar Kojima y cortar la vital carretera a Imphal, obligando a las fuerzas británicas e indias a una desesperada y sangrienta lucha defensiva. Si los japoneses tenían éxito, cortarían las líneas de suministro aliadas a China y romperían el control británico sobre la India. En el camino de 15.000 tropas japonesas se interponía una maltrecha y superada en número guarnición británica india de unos 2.500 hombres. Estos soldados se aferraron a su red de trincheras, decididos a mantener la línea a cualquier costo. El general William Slim, el líder de las fuerzas aliadas, se enfrentó a un desafío inimaginable. Tenía que guiar a sus hombres a través de algunos de los combates cuerpo a cuerpo más feroces y brutales de la guerra. Mientras una implacable tormenta de artillería japonesa caía sobre la asediada guarnición, Slim y los regimientos de Kent se prepararon para lo peor. Estaban al borde de ser invadidos. A medida que comenzaba el asalto, las fuerzas japonesas lanzaron un ataque masivo contra Kojima, con la intención de aplastar a los defensores aliados de una vez por todas. La batalla que siguió fue violenta, extraordinaria y francamente extraña, con el futuro del sudeste asiático definido en un literal partido de tenis, donde las granadas y las balas volaban sobre la cancha en lugar de pelotas. La guerra es un infierno, no importa dónde se luche. Sin embargo, puede que no haya un lugar más horrible para librar una guerra que Birmania. Un oficial británico llamó a Birmania perfectamente malditos desfiladeros, acantilados, montañas y densos bosques, gran parte de ellos de bambú espinoso, cuyas espinas, afiladas como agujas y duras como el acero, miden de 3 a 10 pulgadas de largo. El lugar parecía hecho para atormentar a cualquiera que se atreviera a cruzar su camino. Con una altura de 6 pies, la hierba kunai afilada como una cuchilla cortaba en cada paso, mientras que las espinas y las enredaderas arañaban la ropa, el equipo y la piel de los hombres. Los densos matorrales de bambú exigían ser cortados tanto en la base como debajo de sus hojas en espiral, tallando un túnel brutal para las tropas que avanzaban. Su clima implacable, sus densas selvas y sus incesantes lluvias monzónicas convertían el terreno en un lodazal. La región estaba plagada de enfermedades como la malaria y la disentería, que incapacitaban a muchos y añadían tensión al ya inadecuado apoyo médico. Las pesadillas logísticas eran comunes, ya que la falta de infraestructura significaba que los suministros tenían que ser arduamente transportados por porteadores o lanzados desde el aire de manera poco confiable. Las condiciones de combate eran brutales, con guerra de guerrillas y combates cuerpo a cuerpo en las profundidades de la selva. Por si fuera poco, el lugar estaba plagado de mosquitos gigantes insaciables, moscas de arena y garrapatas. También había sanguijuelas que, si se quitaban incorrectamente, dejaban la cabeza atrás produciendo la Sierra Naga. Esta monstruosa úlcera, de 5 o 6 pulgadas de ancho, se comía la carne y el músculo, y podía quitarle la vida a un hombre que no recibiera atención médica. El general William Slim, un oficial experimentado y veterano de la Primera Guerra Mundial, llamó al área fronteriza esas infernales montañas de la jungla. No era ajeno a la lucha en condiciones horribles. Slim sirvió en la campaña de Gallipoli y en Mesopotamia durante la Primera Guerra Mundial, ganándose una reputación de valentía y liderazgo. Para la Segunda Guerra Mundial, Slim se había ganado una reputación por su brillantez estratégica y su habilidad para motivar a las tropas en las situaciones más difíciles. Antes de Kohima, lideró el Denkarues IV Ejército en Birmania, donde se enfrentó a importantes desafíos logísticos y tácticos contra los japoneses. El enfoque estratégico de Slim enfatizaba la flexibilidad, la movilidad y la importancia de la moral. Sin embargo, su habilidad de liderazgo más valiosa fue adaptar a sus hombres para que resistieran las condiciones de pesadilla en Birmania.
A principios de 1944, las selvas de Birmania se tensaban mientras las fuerzas aliadas y japonesas se preparaban para un año decisivo de combate. El general Slim, al mando del IV Ejército Británico, planeaba en silencio una ofensiva contra los japoneses. Ignorando que su adversario estaba a punto de dar el primer paso, el teniente general Renya Mutaguchi, comandante del V Ejército japonés, se enfrentó a una situación precaria. El vital ferrocarril que servía como salvavidas de su ejército se extendía vulnerablemente a través de Birmania. Constantemente amenazado por las audaces incursiones de las unidades Chindit británicas. Al norte, el torpe avance de las fuerzas chinas del general Vinegar Joe Stilwell se sumaba a la presión. Mutaguchi sabía que los Chindits regresarían con fuerza una vez que terminara la temporada del monzón, lo que podría cortar sus líneas de suministro para siempre. Sopesando sus opciones, Mutaguchi tomó una audaz decisión. En lugar de esperar a que cayera el martillo aliado, atacaría primero, interrumpiendo las líneas de suministro británicas y tal vez incluso adentrándose en la India, donde esperaba encender un levantamiento entre los nacionalistas indios que se oponían al dominio británico. Su plan se basaba en gran medida en el Ejército Nacional Indio o INA, una fuerza de antiguos soldados del ejército británico indio que habían cambiado de lealtad a los japoneses. Formado en 1942, el INA era una fuerza de antiguos prisioneros de guerra indios que habían acordado luchar junto a los japoneses contra el Imperio Británico. El objetivo del INA era liberar a la India del dominio británico con la ayuda japonesa. Sin embargo, esta formación inicial enfrentó varios problemas organizativos y de liderazgo, lo que llevó a su disolución más tarde ese año. A principios de 1944, al comienzo de la estación seca, los japoneses iniciaron una ofensiva de 2 frentes, con el objetivo de interrumpir las defensas británicas en Birmania. El primer frente, llamado enclave Hago, comenzó en febrero en la región de Arakan, atacando las posiciones británicas para desviar su atención de áreas más estratégicas. Esta ofensiva se encontró con una feroz resistencia alrededor de la posición del Admin Box, defendida por unidades británicas, incluido el 2º Regimiento de West Yorkshire y los 6º Dragones, junto con varios miembros de personal de apoyo. A pesar de ser una fuerza de defensa ad hoc, mantuvieron su posición contra una división japonesa completa, infligiendo aproximadamente 5.000 bajas. La batalla en el Admin Box fue una victoria tanto táctica como estratégica para los británicos, lo que demostró su resistencia y capacidad para mantener posiciones críticas. Hago logró su objetivo de atraer a las reservas británicas, pero a un alto costo, y sentó las bases para una operación japonesa más grande, llamada Enclave Yugo, destinada a una penetración más profunda en el territorio en poder de los británicos y un enfrentamiento más grande en el este de la India. Sin embargo, con el INA desmantelado, apoderarse de la India no sería un asunto sencillo. Tras el revés táctico de Hago, el alto mando japonés se centró en la operación más grande y ambiciosa conocida como Yugo. Esta ofensiva tenía como objetivo penetrar profundamente en Assam, en poder de los británicos, y capturar las áreas estratégicamente vitales de Dimapur e Imphal. Estas ubicaciones eran cruciales porque se encontraban en la línea ferroviaria crítica al este del río Brahmaputra de la India, una ruta de suministro clave para el XIV Ejército británico. Los japoneses creían que capturar estas áreas podría obligar a los británicos a retirarse de las regiones fronterizas y potencialmente encender un levantamiento indio más grande contra el dominio británico. El teniente general Renya Mutaguchi, el arquitecto de Yugo, imaginó un gran triunfo que vería a las fuerzas japonesas invadir el este de la India y asegurar un punto de apoyo significativo en el subcontinente. Mutaguchi soñaba con cabalgar en un caballo blanco triunfalmente por las calles de Delhi, simbolizando el dominio japonés. Sin embargo, la realidad de la situación era mucho más compleja y desafiante de lo que sugerían sus ambiciones. El plan japonés implicaba lanzar 100.000 hombres contra Assam, centrándose en las áreas clave de Dimapur e Imphal. Su estrategia dependía de la creencia de que si estas áreas podían ser invadidas, las fuerzas británicas no tendrían más remedio que retirarse, dejando el este de la India vulnerable al
al control japonés. Sin embargo, este gran premio requería superar obstáculos significativos, incluida la bien fortificada estación de montaña en Kojima. Kojima, encaramada a 5.000 pies sobre el nivel del mar en una silla de montar entre dos crestas de montañas, dominaba la única carretera entre Imphal y Dimapur. Los japoneses reconocieron que capturar Kojima era esencial para cortar las líneas de suministro británicas y asegurar su avance hacia Assam. Como tal, Mutaguchi comprometió a toda la 31ª División a este objetivo crítico, con la esperanza de capturar rápidamente la posición y allanar el camino para futuros avances. Los británicos, sin embargo, eran muy conscientes de la importancia estratégica de Kojima. Entendieron que mantener esta posición era crucial para evitar un avance japonés. Los británicos se prepararon para defender sus vitales líneas de suministro a toda costa. Enfrentado a la inminente amenaza de la ofensiva yugo-japonesa, el general británico William Slim elaboró una estrategia defensiva que explotaría el terreno y maximizaría las capacidades de sus fuerzas. Entendiendo los desafíos logísticos que planteaba el paisaje accidentado de Assam y Birmania, Slim decidió hacer su última resistencia en la llanura de Imphal, en lugar de enfrentarse a los japoneses en las densas selvas montañosas, donde las líneas de suministro podrían ser fácilmente cortadas. La decisión estratégica del general Slim se basó en la necesidad de mantener una cadena de suministro confiable. Sabía que las fuerzas británicas e indias estarían en una grave desventaja si tuvieran que luchar en un terreno que favorecía a los japoneses. La llanura de Imphal ofrecía un campo de batalla más ventajoso, con sus espacios abiertos y mejores puntos de observación. Aquí, las fuerzas de Slim podrían beneficiarse del apoyo de la Real Fuerza Aérea y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, que podían proporcionar suministros críticos y apoyo aéreo. Uno de los componentes clave de la estrategia de Slim fue el establecimiento de pistas de aterrizaje y grandes zonas de lanzamiento en Imphal. Esto permitió operaciones de reabastecimiento continuas, asegurando que las tropas británicas tuvieran las municiones, alimentos y suministros médicos que necesitaban para sostener enfrentamientos prolongados. Los aviones de transporte británicos y estadounidenses volaron prodigiosas cantidades de suministros, demostrando una notable hazaña logística. Estas operaciones de transporte aéreo fueron vitales, ya que los japoneses habían cortado efectivamente las carreteras al norte hacia los depósitos en Dimapur y al oeste hacia la India. El enfoque del general Slim también enfatizó la importancia de mantener fuertes posiciones defensivas. Al bloquear la única carretera en la región que conducía al oeste hacia la India, Slim se aseguró de que sus fuerzas pudieran controlar el flujo de la batalla. La mejor observación y movilidad en la llanura permitieron a los cazabombarderos británicos y a la potencia de fuego defensiva dominar el campo de batalla. La RAF y los aviones de transporte de la USAF entregaron más de 14 millones de libras de raciones, 1 millón de galones de combustible y miles de refuerzos mientras evacuaban a miles de soldados heridos. El ataque comenzó el 8 de marzo de 1944 con un asalto japonés a gran escala en Imphal, la capital del estado indio de Manipur. Las fuerzas británicas se mantuvieron firmes, reforzadas por un extraordinario puente aéreo de suministros. A pesar de que los japoneses cortaron con éxito las carreteras al norte hacia Dimapur y al oeste hacia la India, el puente aéreo aseguró que las tropas británicas se mantuvieran bien abastecidas, un factor crucial para mantener sus posiciones defensivas contra los implacables ataques japoneses. Mientras tanto, la situación en la vecina Kojima era igualmente grave. Kojima se transformó rápidamente en un campo de batalla crítico debido a su ubicación estratégica que dominaba la carretera entre Dimapur e Imphal. Los japoneses, reconociendo la importancia de esta posición, lanzaron ataques implacables contra la pequeña guarnición británica que comprendía varias unidades, incluidos los Royal West Kents, tropas indias y milicias locales. El asedio de Kojima vio algunos de los combates más intensos y desesperados de la campaña de Birmania. La 31ª División japonesa, liderada por el teniente general Kotoku Kusato, presionó duramente contra los defensores con el objetivo de capturar la vital carretera y cortar las líneas de suministro británicas. A pesar de ser superados en número y enfrentarse a un constante bombardeo, los defensores de Kojima, apoyados por los heroicos esfuerzos de la RAF y los lugareños de las tribus Naga, mantuvieron su posición.
Los nagas proporcionaron inteligencia confiable y transportaron a cientos de soldados heridos a un lugar seguro, a través de un terreno selvático traicionero. La guarnición de no más de 2.500 hombres se enfrentaba a una fuerza japonesa de más de 15.000 soldados. Los británicos tuvieron que depender de su sistema de trincheras y posiciones defensivas para contener a la horda japonesa. Las batallas nocturnas fueron un sello distintivo del asedio. Con un feroz combate cuerpo a cuerpo que tenía lugar en el bungalow del subcomisionado, un lugar que se convirtió en la pieza central de la batalla. A pesar del agua y la comida limitadas, la guarnición se mantuvo resuelta, animada por actos de heroísmo individual y el apoyo de la artillería ubicada en el Brigade Box, en Yotsoma. Los japoneses atacaron implacablemente, a menudo al amparo de la oscuridad, y el brutal combate cuerpo a cuerpo se convirtió en la norma. El terreno era tan retorcido y caótico que gran parte de la lucha se resolvió con pequeñas unidades cara a cara con el enemigo. De esta guerra salvaje surgieron héroes. El cabo de lanza, John Harmon, miembro de los West Kents, lideró su sección con una valentía inigualable. Solo cargó contra una posición de ametralladora japonesa, aniquiló a la tripulación con una granada y arrastró el arma capturada de vuelta a sus líneas. Pero no se detuvo allí. Avanzando hacia un edificio que albergaba enormes hornos de pan, Harmon descubrió que los hornos estaban llenos de soldados japoneses. Corriendo de regreso, agarró una caja de granadas y marchó sistemáticamente de un horno a otro, quitando los pasadores y dejando que las palancas de seguridad volaran durante unos segundos. Arrojó las granadas a cada horno. En el camino capturó a 2 prisioneros aturdidos, uno de los cuales era un oficial, y los arrastró de vuelta a sus líneas, uno bajo cada brazo. Después, 44 japoneses perdieron la vida en el área de la panadería, muchos cayendo ante el implacable asalto de Harmon. Pero el valor de Harmon no terminó allí. Al día siguiente se enfrentó a los japoneses solo, atrincherado a solo 50 metros de su posición. Con fuego de cobertura del artillero Bren de la sección, Harmon se acercó al enemigo, abatiendo a 4 japoneses con su rifle y apuñalando a un quinto con la bayoneta. De pie, alto y desafiante, regresó a su posición mientras sus hombres le gritaban que corriera. Harmon se negó, ya sea por puro agotamiento o por una negativa inflexible a huir del enemigo. Trágicamente fue abatido a tiros y herido de muerte antes de llegar a un lugar seguro. Sus camaradas lo arrastraron a su posición y escucharon sus últimas palabras. «Los tengo a todos. Valió la pena». Falleció en 5 minutos, ganando la Cruz Victoria póstumamente, el más alto premio de su país por valentía. Al anochecer del 6 de abril, el 58º Regimiento japonés desató un salvaje asalto desde el oeste, atacando las colinas conocidas como DES y FSD. Oleadas de soldados avanzaron, dejando montones de cadáveres atrás, pero lograron llegar a los bashers, o cabañas de suministros. El West Kent contraatacó con una eficiencia despiadada, liderado por zapadores que empuñaban cargas de demolición montadas en postes. Los hombres lucharon a través de infiernos mientras los bashers ardían, haciendo retroceder a los japoneses a una escena de pura carnicería. En medio del caos, el bungalow del subcomisionado en Kojima se sumió en el caos. Su cancha de tenis se transformó en un campo de batalla infernal. Los británicos se aferraron a un lado, los japoneses al otro, con granadas rebotando y explotando a través de la cancha cada noche. Una barrera de madera improvisada en forma de V de un oficial británico desvió las granadas japonesas en la oscuridad. Y los británicos encontraron una satisfacción sombría en el wump de las granadas que detonaban en las posiciones japonesas. Las oleadas de soldados japoneses parecían interminables. Con cada paso, la 31ª División japonesa se acercaba al corazón de Kojima. Los defensores, sedientos y racionados a media taza de agua por día, lucharon con una tenacidad desesperada. Los reabastecimientos aéreos trajeron municiones, raciones y agua cruciales,
pero gran parte cayó más allá del alcance de la guarnición. A pesar del agotamiento, el combate se mantuvo feroz. Los británicos, muy superados en número, lucharon con una astucia calculada, mientras que los japoneses aprovecharon sus números para realizar cargas masivas en las trincheras británicas. A medida que el enemigo avanzaba, gritando y tocando cornetas, las tropas británicas contuvieron su fuego hasta que los atacantes estuvieron a solo 15 metros de distancia. Luego los derribaron con fuego de rifle, ametralladora y ametralladora Bren. Cualquier japonés que rompiera las líneas británicas se encontraba con bayonetas o cualquier objeto pesado que estuviera a mano. Un soldado se hizo el muerto durante todo el día. Luego corrió a través de la cancha de tenis a un lugar seguro al anochecer. Un artillero Bren de West Kent, que recuperó la conciencia, encontró a un oficial japonés en su trinchera y lo eliminó con sus propias manos antes de reanudar la lucha. Otro soldado disparó a 3 japoneses en rápida sucesión mientras saltaban a su trinchera. El teniente coronel John Young, el médico principal, se atrevió a cruzar las líneas enemigas para organizar la atención a los heridos. Liderando un equipo de camilleros, recuperó 200 mantas de camiones fuera de las líneas. Young y otros médicos trabajaron incansablemente. Sin embargo, la situación seguía siendo desesperada. Al final del asedio, 600 hombres gravemente heridos yacían en trincheras, agarrando una sola bala en sus cargadores para evitar ser capturados por los japoneses. Las tropas británicas ocuparon puestos de avanzada cruciales para detener el implacable avance japonés hacia la India. Mantener Kojima cambió el rumbo de la ofensiva japonesa y cimentó el estatus legendario de la heroica resistencia británica. A pesar de las sombrías circunstancias, los momentos de notable coraje y de ingenio ayudaron a mantener la moral. El domingo de Pascua, el sargento de color a cargo de las raciones se atrevió a pasar bajo un intenso fuego para entregar una comida sorprendentemente suntuosa a las tropas, incluso a los soldados a pocos metros de las líneas enemigas. Logró proporcionar guiso, papas, té y sardinas, disculpándose solo por la ausencia de los tradicionales huevos rosados. El asedio se intensificó a medida que avanzaba abril. Para el 14, los refuerzos del regimiento de Dorset y los Cameron Highlanders se habían unido a la brigada en la cercana Yotsoma. Sin embargo, el 17 de abril, las exhaustas tropas del regimiento de Assam y los rifles de Assam perdieron una posición crítica en Kuki Peka ante un avance japonés. Parecía que Japón aún podía invadir el área. Ante este revés, los West Kents se mantuvieron firmes incluso cuando estaban completamente aislados y agotados. Se inspiraron en hombres como el sargento mayor Haynes. Incluso después de ser cegado por una herida, Haynes continuó arengando a sus tropas hasta el final, cuando recibió un disparo. El asalto japonés finalmente falló bajo un fuego implacable. Las cargas de Banzai se rompieron ante los West Kents como el agua sobre las rocas. Los precisos disparos de mortero ejecutados por las fuerzas de refuerzo finalmente pusieron fin a la ofensiva japonesa. El calvario de la guarnición se acercó a su fin el 18 de abril. Después de una campaña tan prolongada, las puntas de lanza japonesas no pudieron aguantar más. La artillería británica comenzó a bombardear las posiciones japonesas, seguida de ataques aéreos de cazabombarderos Hurricane. Una fuerza de socorro, incluidos los primeros Punjabis y regimientos de tanques, finalmente se abrió paso. A medida que llegaban camiones y ambulancias, la carretera a Kojima se reabrió y los asediados defensores finalmente fueron relevados. La contraofensiva británica continuó en las colinas circundantes, pero la naturaleza pronto se sumó a los desafíos. Mayo trajo el monzón, empapando a las tropas y convirtiendo el campo de batalla en un lodazal. No obstante, los británicos siguieron adelante, expulsando metódicamente a las fuerzas del general Sato de sus posiciones. Reconociendo la derrota, Sato ordenó una retirada, dejando atrás guardias de retaguardia para ralentizar el avance británico. Toda la campaña, desde el asedio de Kojima hasta la expulsión de las fuerzas japonesas del área, duró 64 días agotadores. Las fuerzas británicas e indias sufrieron 4.000 bajas, mientras que las pérdidas japonesas se estimaron en el doble de ese número. La victoria en Kojima, junto con el éxito simultáneo en Imphal, marcó un punto de inflexión en la campaña de Birmania.
Este triunfo para las fuerzas británicas e indias señaló el comienzo del fin de las ambiciones japonesas en la región, allanando el camino para la reconquista aliada de Birmania. El 7 de diciembre de 1941 era un domingo aparentemente ordinario en las sagradas cámaras de la residencia de la Casa Blanca. Después de asistir a la única reunión del día con el embajador chino, el presidente Franklin D. Roosevelt se tomó un tiempo para la recreación, trabajando en su amada colección de sellos, acompañado por su ayudante de confianza, Harry Hopkins. De repente, el teléfono del escritorio del presidente sonó con un timbre agudo y frío. La voz del secretario de la Marina, Frank Knox, tembló a través de la línea, sus palabras llevando el peso de un desastre indescriptible. Los aviones japoneses estaban atacando Pearl Harbor. No, se dice que Roosevelt rugió, alarmado mientras Hopkins se ponía de pie, sobresaltado por la situación inesperada. El consejero del presidente trató de tranquilizar al líder diciendo que debía haber sido un error. Japón nunca atacaría a los EU. Pero el experimentado jefe de Estado sabía mejor. Dijo que este era el tipo de movimiento inesperado que harían los japoneses. FDR estaba asustado, enojado y desconcertado. Aún así, se las arregló para canalizar todas sus emociones en una pura determinación. Estados Unidos haría que Japón lamentara el día en que atacaron a los EU. El gobierno de los Estados Unidos decidió que exigiría una retribución específica y singular al autor intelectual que orquestó el devastador ataque. Así comenzó una tensa búsqueda de años para rastrear las huellas del enigmático mariscal almirante japonés Isoroku Yamamoto mientras se movía por el Teatro del Pacífico. A medida que se acercaba a él, Yamamoto parecía sospechar la gravedad de sus acciones y las consecuencias que podrían traer. Famosamente diría: "Me temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible determinación". En abril de 1943, los descifradores de códigos del enigmático programa de inteligencia MAGIC finalmente penetraron una serie de transmisiones japonesas seguras, interceptando el itinerario del astuto Yamamoto. Con su objetivo a la vista, el aparato de inteligencia de EU lanzó la Operación Venganza con la ayuda de aliados japoneses americanos. Se dice que el propio FDR emitió la icónica orden "Obtengan a Yamamoto". Al sonido de sus órdenes, un escuadrón de P-38 Lightnings se lanzó al cielo, listo para cazar al hombre que se había atrevido a despertar la ira de los poderosos Estados Unidos de América. Antes de que FDR recibiera la fatídica llamada que cambiaría el curso de la historia, la relación entre EU y Japón se había deteriorado constantemente durante casi 3 años. A pesar de las crecientes tensiones, las dos naciones estaban en constantes conversaciones y negociaciones diplomáticas en un intento por mejorar el vínculo entre ambos países. El insaciable expansionismo imperialista de Japón en el este de Asia y el Pacífico había convertido a EU de un aliado en un jugador neutral descontento y un crítico del régimen japonés. Frustrado por sus territorios confinados y la falta de recursos estratégicos y convencido de que había sido elegido por el destino para convertirse en la superpotencia de Asia, Japón lanzó una serie de ambiciosas campañas para apoderarse de vastas zonas de China y las islas del Pacífico. Cuando Japón desató la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, EU y sus aliados occidentales estaban gravemente preocupados por sus acciones y la brutalidad de sus ataques. EU y otras potencias occidentales impusieron sanciones económicas a Japón en respuesta a su agresión en China. Estas sanciones incluyeron embargos de materiales estratégicos como el petróleo, el acero y la chatarra, vitales para los esfuerzos de guerra y el crecimiento industrial de Japón. EU también congeló los activos japoneses en respuesta a la ocupación japonesa de la Indochina francesa en 1940. Aún así, las sanciones no disuadieron a Japón y los japoneses continuaron librando la guerra en toda la región. Toda la situación culminó dramáticamente en agosto de 1941 cuando EU embargó por completo las exportaciones de petróleo a Japón.
El abrupto corte del suministro estadounidense, que representaba alrededor del 80% del petróleo de Japón, supuso un enorme revés para el aparato de guerra de Japón. Reconociendo la gravedad de la situación, a Japón solo le quedó una opción de extremos. Podía detener su expansión territorial de inmediato, o podía ir más allá que nunca en su antagonismo con Estados Unidos. Habiendo llegado tan lejos, los japoneses se decidieron por una estrategia centrada en incapacitar a la flota del Pacífico de la Marina de los EEU. Este movimiento tenía la intención de obstaculizar cualquier posible intervención de EEU, mientras Japón buscaba capturar los territorios del sudeste asiático ricos en minerales, en particular las Indias Orientales holandesas. Si el imperio jugaba bien sus cartas, EEU no solo no podría interferir en la región, sino que podría empujarlos a negociar un acuerdo en términos más favorables para Japón. Pronto, EEU podría estar dispuesto a reanudar las exportaciones de petróleo, y Japón continuaría cimentando su control sobre Asia. Con pocos recursos de sobra y una industria militar limitada, Japón necesitaba una guerra corta y decisiva con EEU. Un conflicto que duraría solo unas pocas semanas, si era posible. El orgulloso imperio consideraba que las democracias eran inherentemente débiles y propensas a evitar los conflictos. Y estaban seguros de que la nación aislacionista intentaría evitar un conflicto a gran escala en una región tan vasta como el Pacífico si amenazaba con prolongarse. Mientras el alto mando japonés discutía tales asuntos, FDR no consideraba a Japón una amenaza significativa para Estados Unidos. Pensando que si EEU alguna vez entrara en la Segunda Guerra Mundial, sería para enfrentarse a la Alemania nazi. Después de todo, incluso cuando no estaba movilizado, EEU tenía tres cosas de las que carecía Japón: un suministro casi interminable de recursos estratégicos, y una población masiva que podría convertirse en una fuerza de combate formidable, y una poderosa flota moderna estacionada allí mismo en el Pacífico. Sería una locura que Japón atacara. Isoroku Yamamoto se labraría un nombre en la historia como uno de los líderes más brillantes del imperio japonés. Su mente excepcional planeó el infame asalto a Pearl Harbor, un ataque preventivo calculado contra una nación neutral. A lo largo de su prestigiosa carrera, Yamamoto ocupó numerosos cargos dentro de la Armada Imperial japonesa y se convirtió en la fuerza impulsora detrás del programa de aviación naval de la nación. Como comandante en jefe al comienzo de la Guerra del Pacífico, fue el cerebro de varias batallas cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, Yamamoto poseía una profunda comprensión de los Estados Unidos, habiendo estudiado en Harvard y adquirido una familiaridad íntima con la vida estadounidense y el poderío militar. Con un inglés excepcionalmente fluido, el hombre estudió las costumbres y prácticas comerciales estadounidenses durante muchos años. Cuando fue nombrado agregado naval en Washington, D.C., obtuvo una profunda comprensión de las doctrinas de la Marina de los EEU y la tecnología naval de vanguardia utilizada por los Estados Unidos. Esto, así como su estudio de la doctrina naval británica, lo llevaría más tarde a presionar para que se hicieran avances similares dentro de la Armada japonesa y lo convertiría en un ferviente defensor del poder de la aviación naval. Esta aguda conciencia del poderío estadounidense probablemente influyó en su renuencia a participar en un conflicto militar con los Estados Unidos y las potencias aliadas en general cuando algunos funcionarios jugaron con la idea. Sabiendo de primera mano las capacidades brutas de la industria estadounidense, Yamamoto advirtió: en los primeros 6 a 12 meses de una guerra con los Estados Unidos y Gran Bretaña, me volveré loco y obtendré victoria tras victoria. Pero luego, si la guerra continúa después de eso, no tengo ninguna expectativa de éxito. A pesar de sus reservas sobre las perspectivas de Japón a largo plazo, la lealtad inquebrantable de Yamamoto a su país lo llevó a servir con honor y distinción. Sus contribuciones excepcionales le valieron la admiración y la adoración del pueblo japonés. Aún así, a medida que la ominosa predicción de Yamamoto se hizo realidad y la guerra se prolongó, las fuerzas navales japonesas comenzaron a mostrar signos significativos de debilidad. En 1943, a medida que la marea comenzaba a volverse contra Japón con la captura estadounidense de Guadalcanal,
un asediado Yamamoto se embarcó en una gira por las unidades aéreas navales para evaluar los crecientes daños. El estratega que una vez fue imparable, ahora se enfrentaba a la sombría realidad de un conflicto que se escapaba de su control. Siguiendo procedimientos secretos y con total confianza en la indescifrabilidad de sus códigos, los operadores de radio japoneses en el Pacífico transmitieron una serie de mensajes de alta prioridad el 13 de abril de 1943. La información enviada a sus comandos en Guadalcanal detallaba meticulosamente el próximo itinerario del almirante Yamamoto en la región. Sin embargo, sin que los japoneses lo supieran, el Servicio de Inteligencia Militar, o MIS, de los Estados Unidos, había estado interceptando en secreto las comunicaciones japonesas durante varios años. Esta operación de inteligencia fue impulsada por un grupo inusual, los Nisei. Estos estadounidenses de segunda generación de origen japonés demostraron ser fundamentales para descifrar el sofisticado código JN25D utilizado por los japoneses, incluso con su combinación de distintos matices culturales para enmascarar ciertos términos. Los Nisei que trabajaban dentro del MIS se dedicaron a extraer valiosa inteligencia de documentos y personal capturado. Todo como parte de un esfuerzo concertado contra Japón, mejorando la confiabilidad de sus traducciones. Los lingüistas estacionados en Alaska y Hawái también evaluaron los mensajes interceptados. Juntos, podían llegar a un consenso en solo minutos, basándose en su profunda comprensión tanto del idioma como de la cultura. Entre estos diligentes Nisei se encontraba Harold Fudena, un soldado del MIS que se ganó el reconocimiento por interceptar el mensaje de radio particularmente crítico en un día que resultaría fundamental en el conflicto que se estaba desarrollando. De la inteligencia descifrada, el MIS dedujo que el almirante Yamamoto se embarcaría en una ruta directa desde Rabaul al aeródromo de Balalae, recorriendo una distancia de 315 millas. Esta información permitió a los estadounidenses estimar su paradero durante cada minuto del vuelo con una precisión asombrosa. Para que el ataque se desarrollara sin problemas, necesitarían que los pilotos japoneses actuaran de manera predecible sin retrasos ni cambios en el itinerario. Era una apuesta, pero valía la pena correrla. El almirante Chester Nimitz, el comandante de los E.U. en el Pacífico, dio luz verde a una audaz operación propuesta por el comandante del 339º Escuadrón, el mayor John W. Mitchell. Mitchell calculó que el influyente almirante japonés podría ser interceptado justo antes de aterrizar en Balalae, precisamente a las 9:35 am. Con su objetivo en el tablero, la operación Venganza dependía de una consideración vital: seleccionar el avión perfecto para la tarea. Ciertos aviones de combate como el F-4F Wildcat, por muy poderosos que fueran, carecían del alcance para llegar al avión que volaba sobre Bougainville, situado a 400 millas de la base aérea estadounidense en Guadalcanal. Como si la distancia no fuera lo suficientemente desalentadora para evadir la detección, los pilotos tendrían que mantener una distancia discreta de al menos 50 millas de la costa, navegando un rumbo de estima a una altitud de 50 pies o menos y volando en una trayectoria indirecta que aumentaría la distancia de viaje a más de 600 millas. El Lockheed P-38G Lightning, una maravilla de la Fuerza Aérea de los E.U., surgió como el único avión que poseía el alcance y las capacidades obligatorias para la misión. Sin embargo, los aviones de guerra no eran perfectos, carecían de radar, lo que los hacía dependientes del ingenio y la destreza del piloto para localizar el objetivo. Agregar soporte de guía externa correría el riesgo de atraer la atención de las fuerzas japonesas en la región. Sin inmutarse por los obstáculos, Mitchell solicitó personalmente la instalación de la brújula de la Marina en su Lightning para lograr la precisión de navegación necesaria, sentando las bases para una hazaña sin precedentes en la historia de la aviación de combate. Informes no confirmados sugieren que el plan maestro de la Operación Venganza fue transmitido directamente al presidente Franklin D. Roosevelt. El comandante en jefe había estado pacientemente esperando su momento durante casi 2 años, aguardando el momento oportuno para atacar. Con la simple pero decidida orden de «obtengan a Yamamoto», FDR desató toda la furia del poder estadounidense sobre el autor intelectual detrás del devastador ataque a Pearl Harbor, sentando las bases para un enfrentamiento dramático e impecable.
En la madrugada del 18 de abril de 1943, el renombrado piloto A.S. John W. Mitchell encabezó sin miedo la audaz misión. Los 18 P-38 Lightning seleccionados, listos para atacar al almirante, estaban armados con su cañón estándar de 20 mm y 4 ametralladoras. Se instalaron tanques de caída adicionales en cada avión para acomodar el extenso viaje. Para la misión crucial, se seleccionaron 18 aviones, con 4 designados para asaltar el avión de Yamamoto, mientras que el resto ascendió para formar un escudo protector contra los cazas de escolta japoneses. Los pilotos fueron informados solo parcialmente. Se les dijo que su objetivo era un oficial japonés de alto rango citado por un observador de la costa, pero nunca se les permitió saber que estaban cazando al propio Yamamoto. Sin embargo, el relato oficial ha sido un tanto disputado por un testigo que afirmó que Mitchell reveló la identidad de Yamamoto en el último minuto antes de que el escuadrón despegara para galvanizar a los pilotos. El resuelto Mitchell finalmente descartó el plan de vuelo inicial, meticulosamente elaborado por el oficial de operaciones de comando, el mayor de la infantería de marina John Condon. Creyendo que las velocidades aéreas y las estimaciones de tiempo eran inadecuadas para interceptar a Yamamoto, Mitchell buscó una alternativa. Con el apoyo de varios de sus pilotos, recalculó un tiempo de interceptación de las 9:35 am basado en el itinerario del almirante. El plan revisado tenía como objetivo atrapar a los bombarderos mientras descendían sobre Bougainville, a solo 10 minutos de aterrizar en Balalae. Esta audaz estrategia resultaría fundamental en el drama que se desarrollaba de la Operación Venganza. Sin embargo, los problemas comenzaron a obstaculizar la operación antes de que comenzara, y solo 16 de los 18 aviones previstos despegaron del aeródromo, ya que 2 pilotos asignados al Escuadrón de la Muerte encontraron fallas mecánicas en sus aviones de guerra. Uno con una llanta pinchada y el otro con un suministro de combustible defectuoso. Los 2 pilotos del Escuadrón de la Muerte que se embarcaron con éxito en la misión fueron el capitán Thomas G. Lanphier y el teniente Rex T. Barber. En silencio, viajaron 600 millas a baja altitud, y sus posibilidades de éxito parecían escasas. Esta audaz persecución se convertiría en la misión de interceptación de cazas, que requirió el vuelo de mayor distancia de toda la guerra. En el otro lado del plan en Rabaul, un Yamamoto cansado y tenso se mantuvo firme en su decisión de continuar con el viaje a pesar de las aprensiones de los comandantes japoneses locales que le imploraron que cancelara el viaje debido a la inminente amenaza de una emboscada. Consumido por las crecientes derrotas de las fuerzas japonesas en el Pacífico, el almirante trató desesperadamente de evaluar personalmente el daño de las pérdidas anteriores. Planeó realizar una gira de inspección por las Islas Salomón y Nueva Guinea. Con pocas victorias para Japón últimamente, el oficial endurecido por la batalla quería examinar las unidades aéreas japonesas para la Operación Ego, que había comenzado el 7 de abril de 1943, y para reforzar la moral de las fuerzas japonesas a raíz de la calamitosa campaña de Guadalcanal y la posterior evacuación que se desarrolló durante enero y febrero. La presencia de Yamamoto tenía la intención de servir como un faro de esperanza y un símbolo de determinación inquebrantable para sus tropas en estos tiempos difíciles. A pesar de los riesgos, el bombardero de transporte Mitsubishi G4M1 Betty de Yamamoto junto con otro despegaron según lo programado para la expedición. Los aviones japoneses ascendieron a una altitud de 6.500 pies, donde una escolta de cazas Mitsubishi A6M0 se posicionó vigilante a las 4:00, 1.500 pies más arriba. Los guardias se dividieron en 2 formaciones en V, cada una compuesta por 3 aviones. Avanzaron hacia los cielos peligrosos. Sin darse cuenta de la emboscada estadounidense que esperaba, el escuadrón de Mitchell voló bajo con los aviones de guerra de ataque liderando el grupo, ahora compuesto por Lanphier Barber y los suplentes Besby F. Holmes y Raymond Hine, que seguían de cerca. Luchando contra el sueño después del largo viaje de horas, Mitchell navegó por el plan de vuelo y la brújula de la Marina. Los Lightnings estadounidenses llegaron al punto de interceptación exactamente 1 minuto antes de lo previsto, a las 9:34, justo a tiempo para presenciar el descenso del avión de Yamamoto en medio de las nubes brumosas. Los P-38 se desprendieron de sus tanques de combustible auxiliares, giraron a la derecha para volar en paralelo a los bombarderos
y comenzaron un ascenso a máxima potencia para interceptar a Yamamoto. En el momento más crucial, el P-38 de Holmes no logró desprender sus tanques y su elemento de 2 hombres se retiró hacia el mar. Mitchell ordenó a Lanphier y Barber que se enfrentaran y ascendieron hacia los 8 aviones. Los cazas de escolta japoneses más cercanos también arrojaron sus tanques y se lanzaron en picada hacia el par de P-38. Lanphier se enfrentó de inmediato y ascendió hacia los cazas japoneses, mientras que Barber persiguió a los bombarderos de transporte japoneses que se lanzaban en picada. Inclinándose bruscamente para alinearse con los bombarderos, Barber los perdió de vista momentáneamente. Al restablecer el contacto, se encontró directamente detrás de uno y desató un aluvión de fuego en su motor derecho, fuselaje trasero y empenaje. Al impactar en su motor izquierdo, el bombardero arrojó un espeso humo negro, se giró violentamente hacia la izquierda y evitó por poco chocar con Barber. Mirando hacia atrás, vio un pilar de humo oscuro e infirió que el Betty objetivo se había estrellado en la selva de abajo. Luego, Barber rodeó las copas de los árboles buscando el segundo bombardero de transporte, sin saber cuál ocultaba al oficial de alto rango. Al ver el segundo Betty que transportaba al jefe de personal, el vicealmirante Matome Ugaki, así como a parte del personal de Yamamoto, Barber lo observó volar bajo sobre el agua, intentando evadir el ataque de Holmes. Holmes había dañado el motor derecho del Betty, que emitía una estela de vapor blanco. Mientras Holmes y Hine pasaban de largo al bombardero dañado, Barber lanzó su asalto, haciendo que el avión lisiado arrojara violentamente escombros de metal, lo que a su vez dañó su propio avión. El bombardero perdió altitud y se estrelló en el agua. Ugaki y otros 2 sobrevivieron y fueron rescatados más tarde. Mientras los pilotos estadounidenses continuaban centrándose en los bombarderos, Barber, Holmes y Hine se enfrentaron a una avalancha de ceros, con el P-38 de Barber sufriendo 104 impactos, y el avión de guerra de Hine siendo gravemente dañado en medio de la tormenta de balas. Durante la escaramuza, Holmes y Barber afirmaron haber derribado un cero cada uno, aunque los registros japoneses indican que no se perdieron ceros. Los aviones de guerra de cobertura superior se enfrentaron brevemente a los ceros sin anotar ninguna muerte. Mientras tanto, Mitchell observó el humo del bombardero derribado de Yamamoto. Para entonces, el P-38 de Hine había desaparecido, presumiblemente estrellándose en el agua. Con el combustible peligrosamente bajo, los P-38 se retiraron y Holmes se vio obligado a aterrizar en las Islas Russell, debido a sus niveles de combustible críticamente bajos. Hine fue el único piloto estadounidense que no regresó. Caótico, abrasador e intenso, el enfrentamiento había dado resultados exitosos para los audaces pilotos estadounidenses que acababan de lograr derribar a uno de los líderes más infames de la Armada Imperial japonesa. El 19 de abril, un día después del ataque, una partida de búsqueda y rescate japonesa descubrió el lugar del accidente y el cuerpo de Yamamoto en la selva al norte de Buin, un antiguo puesto de patrulla australiano y misión católica. Yamamoto había sido lanzado fuera de los restos del naufragio con su mano enguantada de blanco, agarrando la empuñadura de su katana, su cuerpo aún posicionado en posición vertical en su asiento debajo de un árbol. La partida de recuperación notó que Yamamoto era instantáneamente reconocible, con la cabeza inclinada como si estuviera sumido en sus pensamientos. Una autopsia reveló 2 heridas de bala, una en la parte posterior de su hombro izquierdo y otra en la mandíbula inferior. Los medios de comunicación japoneses alteraron considerablemente los factores detrás de la muerte del almirante. El público fue informado oficialmente sobre el incidente el 21 de mayo de 1943. El anuncio afirmó que Yamamoto había perecido en abril mientras lideraba a sus hombres en las líneas del frente, participando en combate con el enemigo y encontrando una valiente muerte en un avión de guerra. Para el ejército de los E.U., el evento supuso un gran impulso para la moral, ya que no solo representaba las formidables capacidades de inteligencia y operativas y destacaba las crecientes debilidades del ejército japonés y su estructura de mando. El público estadounidense se enteró del final de Yamamoto a través de la declaración japonesa del 21 de mayo. Sin un informe oficial de las autoridades estadounidenses, la prensa estadounidense se volvió loca,
especulando que el anuncio japonés era una tapadera para que Yamamoto se hubiera suicidado debido a que la guerra de Japón no iba bien. La historia completa de la operación, incluido el hecho de que se basó en códigos rotos, no se reveló al público estadounidense hasta el 10 de septiembre de 1945, después de que la guerra había terminado. Los oficiales de inteligencia británicos estaban furiosos por la operación. No compartían los mismos sentimientos viscerales hacia Yamamoto que los estadounidenses. No creían que matar a un almirante, incluso uno tan influyente como Yamamoto, valiera la pena el riesgo de perder las habilidades de descifrado de códigos aliadas contra Japón. El primer ministro Winston Churchill protestó personalmente por la decisión de seguir adelante con la operación ante el presidente Roosevelt. La misión de alto perfil también se convertiría en una fuente de controversia para aquellos estadounidenses dentro del ejército. Pronto surgió un acalorado debate sobre qué piloto estadounidense derribó el avión del almirante. El capitán Thomas Lanphier fue acreditado inicialmente con la muerte, incluso cuando aterrizó en el campo de Henderson. Famosamente se comunicó por radio con el director de casas de Guadalcanal, declarando que ese hijo de no dictará ningún término de paz en la Casa Blanca. Esta audaz declaración violó los protocolos de seguridad y puso en riesgo el programa de codificación. Al aterrizar, el avión de Lanphier experimentó una falla en el motor debido a la falta de combustible. A pesar del aterrizaje forzoso, inmediatamente presentó un reclamo oficial por derribar al almirante Yamamoto. Con el paso de los días, surgió el escepticismo cuando otros pilotos en la misión cuestionaron el relato oficial. Los registros militares japoneses y el testimonio del piloto de escolta superviviente Kenji Yanaga contradecían aún más las afirmaciones de Lanphier, alimentando la disputa. Rex Barber, otro piloto involucrado en la operación, impugnó la versión de los hechos de Lanphier, lo que llevó a una batalla prolongada por el legítimo reclamo de la muerte que persistió incluso después de que ambos hombres fallecieran. Barber solicitó a la Junta de la Fuerza Aérea la corrección de los registros militares para cambiar su crédito compartido con Lanphier a crédito completo. Pero la decisión de la Junta se mantuvo dividida. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU se negó a intervenir en el asunto. A pesar de la incertidumbre y los relatos contradictorios, la misión sigue siendo un evento extraordinario en la historia militar. En 1993, el entonces secretario de la Fuerza Aérea Donald Rice comentó sobre la especulación perdurable que rodeaba los eventos de ese día en 1943, declarando: «Hay gloria para todo el equipo». La controversia no resuelta que rodea a la Operación Venganza resalta la naturaleza compleja y a menudo contenciosa de determinar el crédito en las operaciones militares de alto riesgo y conduciría a procedimientos de información más meticulosos después de las misiones dentro del ejército de los EEUU. Bajo un oscuro cielo de agosto de 1942, el mar rugió salvajemente mientras las lanchas de goma se encabritaban y luchaban contra las implacables olas después de que una brutal incursión se hubiera desviado mucho del plan. El zumbido distante de los hidroaviones japoneses se hizo más fuerte a medida que los maltrechos supervivientes del segundo batallón de asalto de la Marina luchaban desesperadamente por escapar de la isla de Makin. Si la aeronave avistaba a los submarinos estadounidenses que esperaban en alta mar, las escasas esperanzas de los asaltantes se evaporarían. A bordo del USS Argonaut y el USS Nautilus, las tripulaciones trabajaron febrilmente, subiendo a bordo a los infantes de marina empapados y agotados, mientras los primeros aviones japoneses barrían el horizonte. En un último y frenético empuje, el último bote de asaltantes fue sacado de la agitada marea. Ni un momento demasiado pronto, los submarinos se sumergieron fuera de la vista. Pero algo andaba mal. A medida que los asaltantes comenzaron a compartir sus relatos de los eventos, se dieron cuenta de una sombría realidad. Faltaban 9 hombres. Los asaltantes de la Marina encargados de la incursión en la isla de Makin eran una unidad encubierta estadounidense especial diseñada para llevar la lucha al enemigo de la manera más poco convencional posible. Inspirados por los comandos británicos, estas unidades de élite fueron creadas para atacar de forma rápida y decisiva, apuntando a islas ligeramente defendidas en poder de los japoneses, dispersas por el vasto Pacífico.
Su formación fue una respuesta a la llamada urgente del almirante Chester Nimitz, de fuerzas capaces de realizar incursiones anfibias. Desde su creación en febrero de 1942, el primer y segundo batallón de asalto fueron diseñados para ser cualquier cosa menos típicos, especializados en inserciones en pequeñas embarcaciones, guerra de infantería ligera y operaciones audaces detrás de las líneas enemigas. Adoptaron la innovación y el riesgo. El hombre detrás de este concepto fue el comandante Evans Carlson, un hombre cuyas ideas poco ortodoxas habían llegado hasta el presidente Roosevelt. Carlson había luchado en las trincheras de Francia durante la Primera Guerra Mundial, se había ganado la Cruz de la Marina en Nicaragua y había presenciado de primera mano las brutales tácticas del ejército imperial japonés mientras se desempeñaba como oficial de inteligencia en China. Allí absorbió las tácticas de guerra de guerrillas de las fuerzas comunistas chinas y regresó a Estados Unidos, decidido a preparar a su nación para la tormenta que se avecinaba. Sabía que Japón era una amenaza, una con la que no se podía luchar de forma convencional. Las ideas de Carlson a menudo chocaban con la doctrina militar tradicional. Su política de izquierda y su afinidad por los comunistas chinos lo convirtieron en una figura controvertida. Pero su relación directa con FDR le dio la influencia para superar los límites. Sus asaltantes eran menos jerárquicos, más centrados en la cohesión y en lo que él llamaba adoctrinamiento ético, asegurándose de que cada hombre supiera por qué luchaban y mantuviera esos valores. El mando se basaba en el mérito y no en el rango. Reorganizó la estructura del escuadrón de la Marina en unidades de 10 hombres centradas en la potencia de fuego, equipando a sus hombres con fusiles automáticos Browning, metralletas Thompson y fusiles M1. El espíritu de su unidad se resumió en el término Gung Ho, una frase china que significa trabajar juntos, que Carlson había adoptado e imbuido de un sentido de entusiasmo y propósito. Esta filosofía se enfrentaría a su prueba definitiva en el verano de 1942. Mientras los primeros asaltantes de Edson ganaban fama durante la legendaria defensa de la cresta de Edson, los segundos asaltantes de Carlson se preparaban para un audaz ataque, la incursión en la isla de Makin. Un punto de tierra en la cadena Gilbert, la isla de Makin parecía hecha a medida para el audaz ataque de los asaltantes. Era precisamente lo que Nimitz había imaginado cuando pedía incursiones en puestos de avanzada japoneses ligeramente defendidos. Ocupada en diciembre de 1941, Makin era una base de hidroaviones japonesa que albergaba varios aviones de reconocimiento que vigilaban todo alrededor de las Islas Gilbert. Su guarnición era una fuerza modesta de aproximadamente 70 soldados encargados de mantener los aviones y defender el atolón. Si bien se habían considerado otros objetivos potenciales, como la isla aleutiana de Attu, se consideraron demasiado fortificados y demasiado lejos del campo para servir al propósito de la operación, desviando los refuerzos japoneses de Guadalcanal, donde se estaba desarrollando la campaña más extensa. Los asaltantes del segundo batallón de la Marina, con un total de 211 hombres, subieron a bordo de 2 submarinos, el USS Argonaut y el USS Nautilus, para su misión. Sus órdenes eran desembarcar en botes de goma, destruir la base de hidroaviones japonesa, eliminar la guarnición, recopilar inteligencia y causar tanta interrupción como fuera posible para atraer la atención de todas las tropas japonesas cercanas. Era un plan audaz, pero lleno de desafíos, entre los que no era menor la inexperiencia de los propios infantes de marina. Carlson admitió más tarde que pocos asaltantes habían puesto un pie en un submarino antes y mucho menos se habían entrenado para operaciones que los involucraran. La incursión se programó para el 17 de agosto, solo 10 días después de la invasión inicial de Guadalcanal. El objetivo era hacer que los japoneses creyeran que Makin era el preludio de ofensivas estadounidenses más significativas en las Gilberts. Sin embargo, desde el principio, las cosas comenzaron a ir mal. El plan de desembarco se centraba en las LCRL, grandes balsas de goma diseñadas para transportar a 10 hombres y propulsadas por pequeños motores fuera de borda. La intención original era que los asaltantes se embarcaran en estas balsas mientras el submarino se sumergía debajo de ellos, creando un lanzamiento sin fisuras. Pero en la mañana del 16 de agosto, después de 9 días de viaje abarrotado desde Pearl Harbor,
Los asaltantes se encontraron con mares salvajes que se agitaban con implacables oleajes. Peor aún, una lluvia incesante y torrencial, que convirtió lo que se suponía que era una operación precisa en una pesadilla caótica. Cargar los botes se volvió casi imposible. El equipo y los suministros fueron arrastrados por las crecientes olas. Los submarinos se vieron obligados a abandonar su procedimiento planeado, bajando las balsas por el costado hacia la tumultuosa marea. Los motores fuera de borda no fueron rival para las condiciones. Muchos se inundaron, dejando a los infantes de marina para que dependieran de los remos. En la oscuridad, empapados y desorientados, los asaltantes lucharon por coordinarse mientras montaban sus endebles botes hacia peligros inmensos. Carlson dijo que fue un lío confuso con los botes dando tumbos en la marea mientras los asaltantes luchaban por mantenerse a flote. Los asaltantes tropezaron al llegar a la orilla de la isla de Makin, en desorden, con su equipo destrozado y disperso por las olas. La oscuridad era impenetrable, en palabras de Carlson, tan oscura como el interior de una vaca negra. Las tensiones eran altas después de un aterrizaje tan caótico. Pero la frustración llegó a un punto de ebullición cuando un infante de marina descargó accidentalmente su arma, arriesgando toda la operación en una fracción de segundo. Faltaban botes, incluido uno que transportaba al teniente Oscar Petros, el comandante de la compañía B. En el caos, Petros y sus hombres, sin darse cuenta de un cambio de último minuto, aterrizaron en una playa secundaria, solo para encontrarse completamente aislados. Mientras tanto, el resto de los asaltantes aterrizaron en la playa Z, escondiendo sus balsas bajo hojas de palmera y preparándose para la acción. Al amanecer, Carlson reunió a su fuerza dispersa, comunicándose por radio con el Nautilus con la sombría evaluación de que el desembarco había sido pésimo. A pesar de la confusión, los asaltantes avanzaron tierra adentro, guiados por amables nativos de la isla, que revelaron la ubicación de la guarnición japonesa. Casi de inmediato, se encontraron con fuego de francotiradores. Los asaltantes se movieron lo más rápido que pudieron para neutralizar la amenaza de los francotiradores antes de que pasara factura. El sargento Clyde Thomason, que medía 6'4", una altura que requería una exención especial para unirse a los asaltantes, corrió hacia una casa que ocultaba a un francotirador. Abrió la puerta a la fuerza y abatió al enemigo con una ráfaga de disparos justo cuando estaba fijando su objetivo en un compañero asaltante. Los asaltantes avistaron un camión japonés que transportaba refuerzos. Dean Winters, de la compañía A, disparó un fusil antitanque Boys, el llamado fusil elefante, golpeando el camión y haciendo que los soldados japoneses se cayeran. Luego el motor explotó violentamente. Thomason organizó rápidamente a sus men en una formación defensiva en forma de herradura, anticipando el inevitable contraataque. Cuando los japoneses cargaron con bayonetas fijas en una feroz carga banzai, los asaltantes mantuvieron su posición, derribando a los atacantes con fuego disciplinado y controlado. Para el sargento Thomason, la única respuesta a una caótica carga banzai era una respuesta calculada y tranquila, que neutralizara el impacto psicológico de la táctica japonesa. Pero después de detener la carga, los asaltantes que avanzaban tropezaron con otra trampa enemiga. Las ametralladoras abrieron fuego desde posiciones ocultas, inmovilizando a los asaltantes. Los hombres de Carlson flanquearon y neutralizaron la amenaza, pero no sin costo. Thomason, un pilar de la moral de la unidad, fue derribado por un francotirador mientras se exponía para desviar el fuego enemigo de sus hombres. La batalla se convirtió en un brutal enfrentamiento de francotiradores, más tarde llamado la Batalla de los Árboles de Pan. Los tiradores japoneses apuntaron a los líderes de escuadrón, a los operadores de radio e incluso a los médicos, obligándolos a quitarse los brazaletes de la Cruz Roja. La situación se complicó aún más cuando llegaron los hidroaviones japoneses, ametrallando a los asaltantes y obligando a los submarinos estadounidenses a sumergirse para ponerse a salvo. Los asaltantes tomaron represalias con ametralladoras y fusiles antitanque, derribando 2 aviones, un Nakajima E-8N Dave y un enorme Kawanishi H-8K Emily. La destrucción de la aeronave fue un éxito poco común en medio de una creciente incertidumbre. Después de un comienzo tan angustioso y sin saber que la guarnición japonesa estaba casi aniquilada, Carlson se enfrentó a una presión creciente.
Con las grandes olas que hacían que el regreso a los submarinos fuera traicionero y el riesgo de que los refuerzos japoneses se avecinaran, tomó la difícil decisión de intentar la retirada al amparo de la oscuridad. Si hubiera avanzado un poco más, su fuerza habría capturado rápidamente la base japonesa y su aeródromo, ya que solo un puñado de soldados enemigos estaba tripulando las defensas. A pesar de sus pérdidas y agotamiento, los asaltantes habían causado estragos en la isla. Localizaron y quemaron más de 1000 barriles de combustible de aviación japonés, lo que aseguró que la utilidad de la isla para el enemigo se vería gravemente disminuida. A medida que los asaltantes corrían de regreso hacia los submarinos, solo una fracción de la fuerza logró pasar a través de las olas que golpeaban los vasos. Incapaces de contactar con el Nautilus o el Argonaut por radio, Carlson y más de 120 asaltantes varados pasaron una noche angustiosa, hambrientos, mojados y agotados. Por la mañana se restableció la comunicación con el Argonaut. El teniente Petros y el comandante Roosevelt orquestaron un audaz plan para evacuar a los asaltantes restantes, sabiendo que los japoneses podrían enviar refuerzos ese mismo día. Al caer la noche, usando sus balsas atadas y 2 canoas nativas, los asaltantes heridos y cansados remaron de regreso a los submarinos al amparo de la oscuridad. Con los aviones japoneses patrullando los cielos, los submarinos no podían arriesgarse a permanecer al aire libre durante el día. Cuando los 120 men hicieron en los vasos, los submarinos se sumergieron inmediatamente, y solo un hidroavión de patrulla japonés llegó a la zona. Carlson estaba seguro de que todos los 30 infantes de marina que estaban desaparecidos habían caído en la isla. Sin embargo, a medida que los submarinos abandonaron el atolón y los hombres compartieron sus relatos de los acontecimientos, surgió la sombría realidad de que habían dejado a 9 hombres varados en la isla. Carlson trató de hacer que los submarinos dieran la vuelta, pero los riesgos eran demasiado grandes. Durante años, el destino de los 9 infantes de marina siguió siendo un misterio hasta que las comunicaciones japonesas interceptadas revelaron su desgarradora historia. Varados en lo profundo de un territorio hostil y dándose cuenta de que no vendría ningún rescate, el grupo se fracturó. 4 de los asaltantes optaron por rendirse. Se dirigieron a la costa donde señalaron sus intenciones a un avión de patrulla japonés en la distancia. Pero los 5 restantes estaban decididos a desafiar las probabilidades. Trazaron un audaz plan. Al amparo de la noche se apoderaron de un pequeño yate comercial, el Karamakingo, propiedad de la Compañía de Comercio de los Mares del Sur. El muelle se quedó en silencio detrás de ellos mientras partían. Su única oportunidad residía en las traicioneras aguas que tenían por delante. Navegaron el yate hacia lo que creían que era una estrecha ruta de escape en el lado occidental del atolón. De repente, el casco raspó contra el laberinto invisible de arrecifes y bancos de arena ocultos, inmovilizando la embarcación y arruinando por completo sus planes de escape. Varados una vez más, abandonaron el yate, hundiéndose en el mar. Nadando y cojeando a través de aguas hostiles, se abrieron camino hasta la orilla. Amaneció, revelando su ubicación. Los soldados japoneses barrieron y los capturaron antes de que pudieran esconderse de nuevo. Los informes japoneses revelaron que los prisioneros de guerra estadounidenses fueron llevados al atolón de Kwajalein, donde fueron encarcelados e interrogados durante 6 semanas. El comandante local quería enviarlos al continente de Japón, ya que Kwajalein estaba en los márgenes del territorio japonés y podía perderse en cualquier momento. Cuando su solicitud fue denegada, ordenó su ejecución por parte de maestros espadachines cerca de la orilla occidental del atolón. Los asaltantes fueron enterrados y se ofrecieron flores como parte de la tradición japonesa. El debate sobre si la incursión en la isla de Makin fue un éxito o un fracaso continúa hasta el día de hoy. Tácticamente, los asaltantes habían aniquilado la guarnición japonesa, hundido 2 embarcaciones, destruido 2 hidroaviones y eliminado más de 1000 barriles de combustible de aviación crítico. Aunque no lograron capturar prisioneros, sí se apoderaron de valiosa inteligencia sobre las defensas japonesas en las Islas Gilbert. Estratégicamente, sin embargo, la incursión no logró su objetivo principal de desviar los refuerzos de Guadalcanal. Aún así, la incursión fue una poderosa victoria de propaganda en un momento en que la nación necesitaba desesperadamente buenas noticias.
El doctor Steven Stigler, el cirujano de los asaltantes, recordó la emotiva recepción que recibieron a su regreso a Pearl Harbor. Cuando nos acercamos al primer barco, estaban de pie, saludándonos. Cada barco que pasábamos nos saludaba. Estaban tocando el himno del cuerpo de marines y estaban vitoreando. Todo fue muy emotivo. Sin embargo, el costo de la misión fue aleccionador, especialmente cuando la historia de los 9 asaltantes restantes salió a la luz. En 1947, el almirante japonés Koso Abe fue condenado por crímenes de guerra y pagó con su vida por estas ejecuciones. Por su valentía, Carlson fue condecorado con su segunda Cruz de la Marina y el comandante Roosevelt y el teniente Pete Ross recibieron el mismo honor. El sargento Clyde Thomason fue condecorado póstumamente con la Medalla de Honor, convirtiéndose en el primer infante de marina de la Segunda Guerra Mundial en recibirla.